Dios es bueno, amén. Vamos a ir a la palabra en Mateo, en el capítulo 7. Let's go to Verso the 11. word, Matthew chapter 7. Y hoy estamos estrenando traductor. And today we're using a new translator. Y me llena de alegría poder compartir este momento con mi hijo, con Axel. And it fills me with joy to share this moment with my son Axel, me. Y sé que Dios nos va a usar en esta tarde para gloria de Él, amén. And I know that God is going to use us for his glory. Así que vamos a ir a la palabra en Mateo en el capítulo 7, versos 7 al 11. So let's go to the word in Matthew 7, verse 7 through 11. Y cuando lo tengamos, les invito a que nos pongamos de pie, And when we have it, I invite you to stand up. que el Señor está en este lugar, amén. ¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. And the word says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be opened. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dan una piedra? Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? O si le piden un pescado, le dan una serpiente. Or if he asks for a fish, will give him a snake? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben de dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. If you, then, though are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Oremos. Let's pray. Señor, hoy estamos delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza que tienes para nosotros. Te pedimos que en el nombre de Jesús, hoy tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones de una manera poderosa, de manera que impacte, de manera que sea obrando en cada uno de nosotros. Que podamos salir de este lugar sabiendo que tú hablaste a cada uno. Que podamos hoy, Señor, asegurarnos que todo lo que escuchamos lo atesoramos para nuestras vidas. Y que, Señor, seas tú hablando. Quita toda palabra que no venga de ti, Señor. Para que en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nosotros reciba conforme a lo que tú has planeado, Señor. Tú conoces lo que necesitamos. Tú sabes lo que necesitamos escuchar cada uno de nosotros. Dale a cada uno, Señor, conforme a lo que tú has planeado, cada porción a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Vamos a tomar asiento. You may take a seat. Y fíjate qué interesante se ha puesto el Sermón del Monte. Now, the Sermon of the Mount is very interesting here Porque nos ha ido llevando el Señor a través de las enseñanzas a los discípulos because the Lord has taken his disciples through his teachings para cambiar la manera en que piensan, to change the way that they think, para cambiar la manera en que ven el mundo. to change the way they see the world. Porque nosotros pensamos que sabemos cómo se ve el mundo, Because we think that we know how the world looks, pero la realidad es que lo vemos a través de nuestros propios lentes. but in reality we see it through our own eyes. O sea, lo vemos a través de nuestras experiencias, So we see it through, in other words, we see it through our own experiences, a través de lo que conocemos, through what we know, a través de lo que experimentamos through what we experience, y a través de lo que nosotros pensamos que es este mundo. and through what we think this world is. Pero cada uno
tiene su propio mundo en su mente. but each one has their own little world inside their mind. Cada uno dice, no, es que el mundo es así. And everybody in their minds, in their own mind says, no, the world is this way. Y entonces empezamos cada uno a discutir cómo vemos las cosas And so we begin to discuss how we see things. y nos damos cuenta que al final cada uno tiene una perspectiva muy distinta. And we realize that each one of us has a very distinct perspective. Y por eso dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? And that's why they say around there, every head has its own little world. Porque cada uno piensa que ve el mundo como es. Because everybody thinks they see the world how it is. Entonces ahora Jesús los estaba llevando a través de la enseñanza So now Jesus is taking them through his teachings para que vieran el mundo a través del reino de Dios, so that they can see the world through his eyes, para que lo vieran de manera distinta. to help them see the world from a different perspective. Es como que les dio unos lentes que les ayudaban a ver el mundo diferente. It's like he gave them a new pair of glasses that will let them look at the world differently. Y es lo que está haciendo con nosotros a través de su palabra. And this is what he wants to do with us through his word. Nos está ayudando a verlo de la manera que él lo ve. He helps us see he helps us see the world through the way he sees it. Y este pasaje en particular, And this, los lentes del Señor, if we don't put on God's glasses, entonces vamos a sacar de contexto lo que nos está diciendo la palabra. then we're going to take out of context what the word says. De hecho, si lo leemos solamente y lo sacamos como una aspiradora y solo vemos estos versos, What's more, if we act like a vacuum cleaner and just suck in all these verses, entonces podríamos tener una definición muy ambigua de lo que Dios nos quiere decir. then we could have a very ambiguous meaning of what the Lord wants to tell us. Porque dice, pidan y se les dará. Because it says, ask and it will be given to you. ¿Cuántos se emocionan por esa declaración? How many get excited from that declaration? Dices, wow, si solo se trata de pedir, Many of us may think, wow, so I only have to ask. si solo se trata de decirle a Dios lo que yo quiero. If it's only about asking God what I want, Y dice aquí la palabra que se me va a dar, no solamente pido, sino se me va a dar. and the word says here that I only have to ask and it will be given to me. Y entonces es ahí donde empezamos a sacar del contexto de lo que Él nos quiere decir. And it's here, this verse specifically, that we usually take out of context. Y si lo sacamos no es de ese contexto, And if we take it out of that context, es como que si lleváramos a nuestros hijos a la dulcería it's as if we take our children to the candy shop y entonces le decimos, pide todo lo que quieras, and we tell them, ask for anything you want. que solo pide y yo te lo voy a dar. Just ask and I will give it to you. Pero la realidad es que debemos de pensar si esos dulces que les vamos a dar le van a hacer bien a nuestros But hijos. in reality, we have to think if those candies that we want to buy them will actually benefit their health. Y es exactamente lo que hacemos en muchos momentos con la palabra. And that's exactly what we do in many moments with the word. Queremos que se apliquen ciertas verdades We want it to be applied in certain truths. y queremos que Dios así nos lleve a la tienda de dulces y podamos nosotros pedir lo que querramos. And we also want God to take us to the candy shop and let us pick whatever we want. Pero el Señor les está enseñando a los discípulos la manera correcta de orar. But the Lord is teaching his disciples the correct way to pray. El problema es que nuevamente si lo sacamos del contexto correcto, The problem is that if we take it out of context again, vamos a tratar a Dios como el genio de la lámpara mágica. we're going to start treating God like a genie from Aladdin. Porque entonces vamos a pedir y vamos a decir, Señor, solo te quiero pedir esto, mira, tengo este deseo. Because we're going to be asking God, hey God, I really want this. Can I have it, please? Y vamos a estar constantemente pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo conforme a nuestros propios deseos. And we're going to constantly be asking and asking for more and more things according to our own desires. Entonces podríamos pensar, si vemos la enseñanza del Sermón del Monte,
So we could think that if we look at the Sermon of the Mount, Jesús habló de la oración en el capítulo 6, el capítulo anterior. Jesus talked about prayer in chapter 6, the chapter before this one. De hecho, Él les enseña a orar y les dice, ustedes cuando oren deben orar así. He actually teaches them how to pray. He tells them, when you guys pray, you should pray like this. Y les dice, ustedes cuando oren deben decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. And he told them to pray like this: Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Y comienza a darles una enseñanza de cómo orar. And he begins to teach them about how to pray. Entonces pareciera que si nosotros analizamos estos versos, And it seems that if we analyze these verses, podríamos decir, ¿por qué Jesús entonces no tocó esta parte de la oración en el capítulo anterior? we could say then, why didn't Jesus talk about this part of prayer in the past chapter? Yeah. Thank you. Y entonces podemos pensar, bueno, pero después de que habló de la oración, habló de los afanes en este mundo. But then after he talked about praying, he talked about the troubles of this world, Y habló acerca de los tesoros en la tierra. and he talked about the treasures in the world Y habló acerca de las prioridades en el reino. and the priorities of the kingdom. Y habló acerca también de no juzgar a los And demás. he also talked about not judging others. Y entonces, ¿por qué ahora Jesús regresa a hablar de la oración? Then why is Jesus returning to talk about prayer? ¿Será que los escritores del Evangelio se equivocaron y pusieron estos versos después? Is it because the writers of Matthew they forgot and put these verses later? Pero tenemos que analizar este pasaje. But we must analyze this passage Porque Jesús nos está llevando en un proceso. because Jesus is taking us in a process. O sea, está diciendo ahora para que ustedes puedan entender el qué pedir. He's saying now, so you guys understand what to ask for. Entonces necesitan primero saber ciertos principios que cuáles son sus prioridades en el reino. First, you need to know certain principles that will teach you the priorities of the kingdom. En otras palabras, primero enseñó cómo In other words, first he taught us how, y ahora está enseñando qué. and now he's teaching us what. O sea, cómo debo orar So first he taught us how to pray, y ahora dice qué debo de orar. and now he's teaching us what should we pray for. Entonces Jesús está llevando a cada discípulo por un entendimiento distinto. So Jesus is taking each disciple through a very distinct way. Hemos hablado acerca de la importancia del contexto We've talked about the importance of context. y hemos hablado que para poder entender una verdad bíblica necesitamos entender ese tiempo. We've talked about to first understand a certain verse or chapter, we must first understand the time. O sea, necesitamos haber trasladado nuestras mentes a ese momento So first we must transition our brains to that moment, a esa época to that age, para poder entender qué es lo que el Señor les estaba hablando. to then understand what the Lord is teaching them. Y hacíamos un ejemplo de la diferencia que hace las palabras hace 20 años y las palabras hoy. And we made an example of the difference between words a few years ago and words now. Cómo cambian las palabras de cada década. How words change every decade. Y entonces vemos que si no vivimos en ese tiempo, And then we see that if we don't live in that time, no vamos a entender por qué es lo que se hablaba en ese tiempo. we won't understand why it was talked like that. Hablábamos de las famosas tiendas Blockbuster, ¿se acuerdan de eso? We talked about the famous blockbusters. Do you guys remember that? Esas tiendas donde rentábamos películas. Those shops where you would rent movies. Pero hoy en día nuestros hijos no conocen lo que significa una tienda Blockbuster. But nowadays, our children don't even know what a blockbuster is. Si tú les dices ese nombre, van a decir,
no sé de qué me estás hablando. If you talk to them about Blockbusters, they'll be like, I don't even know what that is. Porque ellos conocen Netflix, conocen Disney Plus y todos esos canales de live stream que hay hoy en día. Because they only know about Netflix and Disney Plus and all those channels that they can now stream at home. Ellos no conocían lo que era regresar rebobinar un cassette de VHS. They don't understand what it was like to rewind a cassette tape. Y eso es lo que decíamos que es contexto, cuando les ayudamos a entender ese tiempo para que entiendan lo que nosotros hablamos. That's why we're talking about context, to help them understand what we're talking about. Entonces, estos versos en particular, So these verses in particular es un punto importante is a very important point. donde no es que el texto está fuera del lugar, It's not that the text is out of place, pero misplaced. lo que Jesús desea es que el contexto determine la lectura de este texto. But what Jesus desires is that the context defines what it says in this text. Porque hasta este punto los discípulos estaban recibiendo demasiadas enseñanzas. Because at this point, the disciples were receiving a bunch of teachings. Y por momentos parecían contradictorias. And at moments, they seemed contradictory. Pero lo que Jesús está haciendo es ayudándoles a ver el mundo de manera distinta. But what Jesus is helping them is helping them see the world in a different way. Y aquí lo que les está explicando es, les está diciendo, necesitan discernimiento. And here what he's saying is that they need discernment. Necesitan sabiduría para entender lo que les estoy diciendo. They need wisdom to understand what I'm saying. Porque todo discípulo necesita discernimiento. Because every disciple needs discernment. ¿Cuántos discípulos hay aquí? How many disciples are here? ¿Cuántos dicen, yo soy discípulo? How many say, I'm a disciple? Necesitamos discernimiento. We need discernment. Necesitamos sabiduría. Ahora, esta palabra la usamos mucho en la iglesia, discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Now, this word discernment, we use it a lot in church. What does it actually mean, though? Bueno, el discernimiento es esa capacidad que tenemos para saber qué está bien y qué está mal. Well, discernment is this thing that we can use to know what is right and what is wrong. Pero esto es aplicado a través del conocimiento de la palabra de Dios. But this is through the word of God. Esto se desarrolla mediante nuestra fiel aprendizaje de la Biblia. This gets developed through our faithful learning of the Bible. Es cuando somos diligentes en leer la palabra. It's when we are diligent when reading the Bible. Es cuando somos diligentes en nuestra relación con Dios. It's when we are diligent in our relationship with God. Y entonces Dios te empieza a llenar de discernimiento. And then God starts filling us with discernment. Ahora tú sabes qué está bien y qué está mal. Now you know what's good, what's right, and what's wrong. Pero no solo eso, sino que el discernimiento tiene otro nivel. But not just that, discernment has another level. Y es una visión espiritual And it's a spiritual vision. que no solamente te permite saber qué está bien y qué está mal, And it not only lets you know what's right and wrong, sino que también te permite saber qué es lo mejor que Dios tiene para ti. but it also allows you to know what is best and what God wants for us. Porque va a haber momentos que tú puedes tomar puedes tomar una buena decisión Because there are times when we can make a decision, y tú dices, esto está bien, and we can say, well, this isn't wrong. pero el discernimiento te dice, esto es mejor. But discernment tells us, but this is better. O sea, es donde Dios te dice, mira, sí, eso suena bien, pero lo que yo te estoy diciendo es mejor todavía. It's when God says, that over there, well, that's okay, but over here is better. Es ahí donde Dios nos quiere llevar, a poder distinguir entre lo bueno y lo mejor. And that's what God wants us to understand what to choose, good or better. Y eso es lo que el Señor está instruyendo ahora a sus discípulos. And this is what the Lord is trying to teach his disciples. Les está enseñando a distinguir entre lo bueno y lo mejor. He's trying to help them distinguish between what is good and what is better. Les está enseñando a decidir
¿Qué es lo que tienen que hacer para seguir avanzando el reino? He's teaching them to decide what they need to do to advance the kingdom. Porque ¿cuántos saben que trabajar es bueno? Because how many know that working is good? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es bueno, ¿verdad? Es bueno trabajar. Working is really good, right? Y entonces tú puedes decir, oye, mira, me pidieron trabajar el domingo. But you can say, well, they asked me to work on Sunday. Eso suena bien. That sounds good. Y sobre todo para el cheque suena mucho mejor, ¿verdad? Especially because of the money that I'm going to get. Y tú Sounds dices, really good. oye, tengo unas deudas And tremendas. you can say, and I have some insane debts. Tengo demasiados problemas. Yo creo que esta es una respuesta de Dios. And I have too many problems. This has to be from God. Yo creo que Dios está abriendo una puerta para que yo pueda ir a trabajar más horas. I think God is opening a door so that I can work more hours. Y el discernimiento te dice, And discernment tells us, pero hay una palabra que necesitas escuchar. but there's something you need to hear at church. Y eso es mejor que lo que puedes ganar en ese día. And that's even better than what you can win, what you can gain. Y ahí se supone que digamos amén. And that's where we're supposed to say amen. Porque entonces estamos escuchando la voz de Dios. Because then we're listening to God's voice. Entonces estamos escuchando su palabra. And then we're listening to his word. ¿Te das cuenta? Entonces tu sabiduría te diría, ve y toma las horas extras porque tienes deudas. Do you realize how your wisdom tells you, go take those extra hours because you have debts? Pero tu discernimiento te dice, pero hay algo mejor. But your discernment tells us, well, there's something even Hay better. algo eterno. There's something eternal. Hay algo que There's necesitas. something that you need. Hay algo que tu familia necesita. There's something that your family Hay needs. algo que tu matrimonio There's necesita. something that your marriage needs. Y entonces es ahí donde tú, con tu discernimiento, And that's where, with your discernment, tomas esa decisión you take that choice. y le dices al jefe, los domingos no estoy disponible. And you tell your boss, I'm not available on Sunday. Solo uno dijo amén. And only one person said amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Porque sabes que tienes ese momento con Dios. Because you know that you have that moment with God. Porque sabes que has apartado ese día para Dios. Because you know you set aside that day for God. Y que sabes que ese cheque no se compara a lo que Dios te puede dar. And you know that that check doesn't compare to what God has for you. Entonces el discernimiento te ayuda a decidir lo mejor. So discernment helps us decide what is best. Y es por eso que el Señor está equipando a los discípulos para que sepan por qué deben orar. So God is equipping the disciples for them to know what they should pray for. Porque necesitamos sabiduría para saber qué debemos orar y discernimiento. Because we need wisdom to know what we're going to pray for and discernment. ¿Qué debemos pedir? What we should ask for. Necesitamos saber cuándo hablar y cuándo callar. We need to know when to talk and when to keep our mouths shut. Necesitamos saber cuándo actuar y cuándo quedarnos quietos. We need to know when to act and when to stay still. Y eso solo lo da el Espíritu a través del discernimiento. And only the Holy Spirit gives that through discernment. Por eso estos versículos podemos decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que me estás diciendo, pastor? And in these verses we can say, well, what do these verses have to do with what you're telling me, Pastor? Entonces vemos cómo lo que está haciendo Jesús es enseñándoles a saber qué pedir. We can see that through what God teaches, we know what to ask for. El capítulo 6 dice, primeramente buscan el reino en el final del capítulo. In the end of chapter 6, it says, seek first the kingdom of heaven. No se preocupen por lo demás, Don't worry about anything else. solamente primero el reino. Keep the kingdom first. Después comienza el capítulo 7 Then chapter 7 begins. y comienza diciendo que no juzguemos a los demás. And it begins by saying, don't judge others. Está hablando de nuestras relaciones llenas de gracia. It's talking about our relationships full of grace. Porque está diciendo, ahora ustedes, los discípulos, van a salir y van a ir a buscar a la gente que necesita del Señor. Because it says that now you, the disciples, will go out and reach
for other people that can now be the new disciples. Pero van a haber gente rota. But you will see broken people. Van a haber gente que necesita a Dios. You will see people who need God. Pero no nos podemos acercar a ellos cuando tenemos esta parte de juzgarlos. But we can't get near them if we come at them judging them. Y entonces ahora dice en el verso 7, pidan y se les dará. And now in verse 7 it says, ask and it will be given to you. Porque si nosotros queremos impactar a las personas con el mensaje del reino, Because if we want to make an impact on somebody's life with the message of the kingdom, ¿qué necesitas para impactar a la gente? what do we need to make an impact on somebody's life? ¿Qué está diciendo Jesús? What is the Lord saying? ¿Qué está diciendo que pidamos? What does he want us to ask for? ¿Un auto? Un auto car. porque así vamos a impactar a la gente. A car, because that's how we're going to impact somebody's life. Sí, tal vez los impactamos de un golpazo, ¿verdad? Yeah, maybe we'll smack them with the impact. Pero Jesús no está diciendo eso. But that's not what Jesus is saying. Está diciendo entonces que pidamos más dinero o más trabajo. So maybe he's saying to ask for more work or more money. Eso ya lo habló en el capítulo anterior. He already talked about that in the past chapter. Y dijo, no busquen tesoros en la tierra donde todo se corrompe. He said, don't seek treasures on earth because they can be corrupted. ¿Qué está diciendo entonces? What is he saying then? Que busquemos la casa de nuestros sueños. That we look for the house of our dreams. Con esa vamos a impactar a la gente. Because with that, that's how we're going to impact the world. Tal vez se va a impactar nuestro bolsillo porque vamos a tener que pagar un mortgage más grande. Maybe it'll impact our wallet because now we're going to have to pay a lot of money. ¿Qué está diciendo Jesús? What is Jesus saying? ¿Qué necesitamos pedir y se nos va a dar? What do we need to ask and it will be given? Santiago lo dice y toma esas mismas palabras. And James takes these same words. El apóstol Santiago dice, al que le haga falta sabiduría. The apostle James says, whoever is missing wisdom, ¿Qué dice? what does it say? Pídala Ask for it y se le va a dar. and it will be given. Porque para nosotros poder ir con la palabra, para poder impactar vidas, Because for us to go out with the word and to impact somebody's life, necesitamos discernimiento y sabiduría. we need discernment and wisdom. Necesitamos que el Señor nos muestre cuándo hablar y cuándo callar. We need the Lord to teach us when to sit still and when to be quiet. Necesitamos saber a quién nos debemos de acercar, We need to know who we need to approach, cómo debemos acercarnos. how we approach them. Recuerdo que hace un par de años, I remember that a few years ago, Axel nos contaba en uno de los viajes, de las cosas misioneras que han hecho aquí en la ciudad. Axel was telling us that in one of the mission trips that they did around the city, Y hay algo que se llama la búsqueda del tesoro. Es una manera de ministrar en las calles. and there's something that they call the treasure hunt. It's a ministry, it's where you minister to somebody on the street. Y entonces me contaba él que se reunieron a orar los jóvenes. And he was telling me how the youth went around and started praying. Y el pastor le decía, ok, lo que venga a su mente, vamos a escribirlo y vamos a ver qué Dios nos dice. And then the pastor was telling them, whatever the Lord tells you, we're going to write it down. Y entonces de repente decía uno, yo veo una playera roja. And suddenly somebody would say, I see a red shirt. Yo veo alguien en shorts. I see somebody in shorts. Yo veo alguien con piel oscura. I see somebody with dark skin. Y iban anotando todo, And they would go writing down everything. pero seguían orando. But they would keep praying. Y entonces al final tuvieron la descripción de una persona. And in the end, they had a description of a certain person. Y salieron y buscaron a esa persona And they went out and looked for that person. y encontraron a esa persona. And they found him. Y empezaron a orar por esa persona porque le dijeron, el Señor nos puso en nuestro corazón a orar por ti. And they started praying for that person because they told him, Y empezaron a orar por esa persona. And they started to pray for that person. Y esa persona se quebrantó y lloraba And that person was confronted and he cried porque no lo podía creer. because he couldn't believe it. Pero eso solamente lo dio ¿qué?
la sabiduría y el discernimiento de Dios. but only wisdom and discernment could give that. ¿Qué está diciendo el Señor? Pidan y se les dará. What is the Lord asking us? Telling us. Ask and it Busquen will y be given. encontrarán. Look and seek and you will Llamen find. y se les abrirá. Knock on the door and it will be open to you. Y es donde encontramos esta triple exhortación de Jesús. And that's where we find the triple exhortation from Jesus. Por eso es que no podemos entrar a estos versos sin haber tocado el Sermón del Monte. This is why we can't enter these other verses without first reading through the Sermon of the Mount. Porque si tú le das esto, tú le dices a alguien que te encuentras en la calle Because if you find somebody random that you find on the street y tú le dices, mira, la Biblia te dice and you tell them, hey, look, the Bible says this. en Mateo en el capítulo 7, versos 7 al 11. In Matthew 7, verse 7 through 11, Y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, y llamen y se les abrirá. ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock on, and the door will be opened. for Porque you. todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Esa persona se puede ir brincando en una pata y dice, wow, esto está tremendo. That person can go out jumping on a foot and say, wow, this is amazing. Y va a decir, wow, esto, entonces Dios es tremendo, mira lo que está diciendo. Necesito solo pedirle a Dios. And then they can say, wow, God is amazing. Look what he's saying. Necesito solamente orar para que Dios me dé la casa de mis sueños. All I need to do is pray so that God can give me the house of my dreams. Necesito solo orar para que tenga el auto de mis I just sueños. need to pray so that I can get the car of my dreams. Y mira lo que dice más adelante. But look what it says. Y dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o si les pide pescado les da una serpiente? Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for fish, will give him a snake? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? If you then, though are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Wow, entonces, wow, esto está increíble, ¿no? Yo quiero eso. Wow, so that's amazing. I want this. Pero ya nos brincamos del capítulo 5 al 7, But now we jumped from chapter 5 to chapter 7, donde habla del desarrollo del carácter de un discípulo, where it talks about the development of a disciple, donde habla de los tesoros en la tierra, where it talks about treasures on earth, donde el Señor les ha encargado de cambiarle la mentalidad al discípulo. where the Lord has put them in charge of changing their minds. Entonces no podemos usar así la palabra. So we can't use the word like this. Necesitamos contexto, We need context. necesitamos entendimiento We need to understand para saber qué es lo que Jesús nos está diciendo. to know what Jesus is telling us. Porque lo primero que debemos entender Because the first thing that we must understand es que este sermón no era para todos. is that this sermon was not for everybody. Este sermón no se lo dio a las multitudes. He did not give this to the crowds. Este sermón se lo dio a los discípulos. This sermon, he gave it to his disciples. No fue que se fue al mar de Galilea y juntó a la multitud y les dijo el sermón. He didn't go to Galilee and gather crowds and then said, the Lord says this. No fue que cuando estaba toda la multitud ahí, entonces les dijo, pidan y se les dará, y busquen y hallarán, y toquen y van a ser contestadas todas sus oraciones. It wasn't that he gathered a huge crowd and then started preaching, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Sino se lo da a los discípulos But he gave it to his disciples y se los da a los hijos. and he gave it to his children. Por eso hace una comparación entre el Padre y el Padre terrenal y el Padre celestial. That is why he makes a comparison between the Father in heaven and our earthly Father. Y mira la exhortación que hace, esta triple exhortación que da. Look at this triple exhortation that he gives us. La primera es, dice, pidan. The first is ask. Lo primero que está diciendo es pide. Y lo da como un imperativo, como una orden. And the first thing he tells us is ask, and he gives it as an order.
Es una manera de nosotros ir delante de Dios porque somos incapaces de hacerlo nosotros. It's a way of us going to the Lord because we are unable to do it on our own. O sea, les está diciendo Jesús, si ustedes no piden, no van a poder completar la obra. In other words, he's telling them, if you guys don't ask, then how do you expect to complete the work? Si ustedes no piden, no van a tener lo necesario para completar el plan de Dios. If you don't ask, you won't have what's necessary to complete God's plan. Entonces está diciendo que el pedir, uno, representa la humildad de saber que no podemos. So he's saying that first, asking is the recognition that we can't do it on our own. Representa nuestra incapacidad de hacerlo por nuestras propias fuerzas. It represents our inability of not being able to do anything on our own on our own strength. Porque el discípulo entiende que necesita a Dios. Because the disciple understands that they need God. La persona que está sujeta a Dios sabe que sin Él no puede hacer nada. The person who is subject to God knows that without him, they can't do anything. Por eso esta palabra en el original está refiriéndose a alguien inferior que se refiere a alguien superior. So that's why in the original text it says somebody inferior asking of something of somebody above. Y entonces la segunda palabra que dice es busquen. And then the second word is seek. Y buscar es algo más que pedir, And to seek is something other than to ask. porque esto requiere un esfuerzo. Because this requires an effort. Es una necesidad de algo que se necesita resolver con urgencia. It's something that needs to be resolved with urgency. Es más que pedir, es actuar y decir, te suplico, necesito buscar esa respuesta. It's more than asking, it's like looking for that answer. O sea, no basta con esta petición, sino necesito buscar en tu palabra, Señor. This petition isn't enough. I need to look into your word, Lord. Señor, hay tanto que necesito saber que no me conformo con solo orar, sino necesito de tu palabra. Lord, there's so much that I need to know that I can't just be content with just praying. I need to learn more about your word. Es donde tú te esfuerzas por buscar la voluntad de Dios. It's where you make an effort to look for the will of God. Es donde no te quedas simplemente orando y después te cruzas de brazos y dices, bueno, hay que cuando Dios me venga a decir, entonces lo entenderé. It's not that you just pray and then sit there with your arms crossed thinking, well, whenever God needs me, he'll Sino que el discípulo necesita no solamente orar, sino buscar en su palabra. But the disciple, he doesn't only need to pray, he needs to look into the word. Si de verdad está buscando respuestas, necesita estudiar su palabra. If he is truly seeking answers, then he must dive into the word. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Porque es ahí donde uno no solo debe pedir sabiduría, That's because that's where we not only need to ask for wisdom, no solo debería pedir discernimiento, not only should we ask for discernment, pero ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere si no conozco su palabra? but how am I supposed to know what God wants if I don't even know his word? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios desea How will I know what God desires si en vez de estar en su palabra estoy viendo mi teléfono? if instead of looking at his word, I'm just staring at my phone? Y vamos a decir, oye, es que lo encontré en un TikTok, ¿qué crees? And we may say, hey, but you won't believe it, but I found it on a TikTok. Y Dios me habló. And God talked to me. Y no digo que Dios no te pueda hablar así. And I'm not saying that God can't talk to you through Él, TikTok. él usó en un momento una piedra. He used a stone at one time. Él usó un burro. He used a donkey. Pero el punto es que si no vamos a su palabra, The point is that if we don't dive into his word, ¿cómo vamos a descubrir su voluntad que es buena, agradable y perfecta? how are we supposed to find his will that is good and perfect? ¿Cómo es que vamos a ser transformados y renovados en nuestro entendimiento? How will we be transformed and understand his word?
Y entonces dice esta última cosa que les dice a los discípulos: llamen. No solamente pidan, busquen, ahora llamen. And then the last thing he says is knock. He doesn't just tell them ask and seek. He tells them knock. Y esta palabra en el original representa perseverar. And this word in the original text means to persevere. O sea, pedir con perseverancia. So to ask with perseverance. Es cuando llamamos y es cuando hacemos repetidas veces, decir, es que estoy llame y llame y llame y llame. It's when we call out repeatedly. Es cuando estoy constantemente buscando a Dios. It's when we constantly are looking for God. Entonces vemos estos tres imperativos que da el Señor. And we see these three orders that Jesus tells us. Porque el discípulo necesita caminar bajo la dirección de Dios. Because the disciple needs to walk under the direction of God. Por eso esto se vuelve una orden. That is why this becomes an order. Por eso está diciendo pidan, That's why he's telling us to ask, busquen, seek, llamen, and knock. porque es ahí donde van a encontrar la respuesta para poder hacer lo que yo les llamé a hacer. Because that is where we will find the answer to what Jesus told us to do. Y mira, hay una promesa tremenda. But here is a crazy promise that he gave us. En el siguiente verso, en Mateo 7:8, In the next verse in Matthew 7:8, dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. because it says, for everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks on the door will be opened. O sea, está diciendo, ustedes discípulos tienen que pedir, buscar, llamar. In other words, it's saying you disciples need to ask, seek, and knock on doors. Y ¿saben qué? Que cuando lo hagan, entonces van a recibir, van a encontrar y se les abrirá la puerta. Because when you do, you will receive, you will find, and the door will be opened. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, en la perspectiva correcta del discípulo, Now, in the right perspective of the disciple, es donde vemos y decimos, ¿cómo lo aplico eso ahora? is where we say, how do I apply this to my life? Yo no sé cuántos han estado en momentos donde quieren compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. I don't know how many of you have been in these moments where you want to just share what God has done in your life, Pero no sabes ni cómo ni cuándo. but you don't know how or when. Pero ¿qué dice la palabra? But what does the word say? Pero ¿qué dice la palabra? But what does the word say? Pidan, Ask, buscan, seek, toquen. and knock. Y entonces dice que, ¿qué van a hacer? Se les va a responder, van a encontrar y se les va a abrir la puerta. And then it says that you will receive, you will find, and the door will be opened. El problema es que a veces vamos y no pedimos, no buscamos y no tocamos. The problem is that sometimes we just go, we don't ask, we don't seek, and we don't knock. El Señor les está enseñando a los discípulos que tienen que aprender a depender de Él. The Lord is teaching his disciples that they need to learn how to depend on him, Porque yo tengo que orar, because I need to pray. tengo que buscar el momento, I need to seek the moment. tengo que encontrar ese momento para poder que se abra la puerta. I need to find that moment for the door to be opened. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. That's what the Lord is telling us. Porque está diciéndoles, les voy a poner una tarea tan complicada. Because he's telling us, I'm going to give you guys a very important task. Porque está a punto de enviarlos en la gran comisión. Because he's about to send them on the Great Commission. Los tiene metidos por 3 años para equiparlos para ese gran momento. He's equipping them for 3 years to get them ready for this great moment. Los está equipando para ese momento justo y preciso. He's equipping them for that exact and precise moment. Y les está diciendo, ¿cómo los voy a enviar a ustedes sin darles lo necesario para que puedan cumplir ese plan? And he's telling them, how am I going to send you guys out to the Great Commission without equipping you first? ¿Cómo les voy a dar una tarea tan complicada y no les voy a dar lo que ustedes van a necesitar para cumplir esa tarea? How can I send you to the Great Commission, to this great task, if
I don't give you the necessary assignments first. Por eso dice, ¿quién de ustedes si su hijo pide pan le da una piedra? That's why it says, which one of you, if your son asks for bread, will give him a stone? O si le pide un pescado le da una serpiente. Or if he asks for a fish, will give him a snake? Y es aquí donde vemos a Jesús haciendo referencia de ellos mismos, poniéndose en el lugar de Dios. This is where we see God making a reference, Jesus making a reference of us putting ourselves in the place of God. Vemos que ahora Él les dice, si ustedes, siendo esos padres, Now we see that Jesus is telling them, you guys being those parents, ustedes les han dado todo lo que necesitan sus hijos. you guys give everything that your children need. ¿Cuántos les han dado una serpiente a sus hijos? How many have given your children a snake? Les damos pan, We give them bread. les damos alimento. We give them food. Algunos les damos hasta orgánico para que coman mejor. Some of us even give them organic so they eat better. Y somos malos, And we're still evil. pero Dios siendo bueno. But God being the good Father, Entonces está diciendo, ¿cómo no les va a dar todo lo que necesitan? is then saying, how can I not give them everything they need? Por eso este mensaje no es para cualquier persona, That is why this message isn't for everyone. es para los anyone. discípulos. It's just for the disciples. Yo no sé cuántos discípulos hay aquí. I don't know how Levanta many tu mano si eres disciples are discípulo. here. Raise your hand if you're a disciple. Quiere decir que tienes una tarea muy importante It means you have a very important task, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. and it's to go throughout the whole world and preach. ¿Y sabes qué es lo increíble de esto? And you know what's so amazing about this? Que la ventaja que tenemos nosotros hoy en día That the advantage that we have nowadays es que ir por todo el mundo no significa ir a todas las naciones. is that going throughout the whole world doesn't mean going out and traveling the world. Significa simplemente salir de este lugar. It just means getting out of here. Que cuando salgas de este lugar compartas lo que Dios te ha dado. That when you get out of here, from church, you share it with somebody. Ahora, si tú levantaste tu mano, ¿cuántos levantaron su mano? Now, if you raise your hand, how many of us raised our hands? Solo unos cuantos. ¿Cuántos levantaron su mano? Ah, yo vi más manos hace rato. I saw a bunch more hands. How many of you actually raised? Ahora quiere decir que Dios te va a dar todo lo que necesitas para cumplir ese plan. Now it means that God is going to give you everything you need to complete His plan. Él está diciendo, pide. Dile al que está a tu lado, pide. Tell the person next to you, ask. Él está diciendo, busca, He's telling you to seek. toca, llama a la Knock puerta. on the door, Y entonces Él te va a dar. and then He will give you. Él te va a contestar. He will answer you, Él te va a dar lo necesario. and He will give you what is necessary. Porque esa es la buena paternidad de Dios. Because that is the good paternity of God, Es que Él nos va a dar lo que is necesitamos. that He's going to give us what we need. Porque Él es un Dios, un Padre bueno. ¿Cuántos Because saben He's eso? a good Father. How many of us know that? ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Do you know what Jesus is saying here? Les está diciendo a los discípulos, no se preocupen porque tienen un Padre y es bueno. He's telling the disciples, don't worry because you have a good Father and He's good. Está diciéndoles, ese Padre es alguien que está cercano a ustedes. He's telling you, this Father is somebody who's close to you. Este Padre es alguien que te va a instruir y te va a amar sin importar. This Father is someone who will instruct you and will love you without caring about anything. Este Padre también es alguien que va a pasar tiempo contigo. This Father will also spend time with you. Y este Padre es alguien que quiere lo mejor para ti. And this Father also wants what's best for you. Ese es un Padre bueno. That is a good Father. Por eso es tan poderoso lo que dice el apóstol Santiago. That is why it's so powerful what Apostle James says. Dice en el capítulo 4, verso 3. It says in chapter 4, verse 3. Dice, ustedes cuando piden no reciben, When you ask, you don't receive. porque piden con malas intenciones Because you ask with bad intentions para satisfacer sus propias to pasiones. satisfy your own passions. El discípulo The disciple ora prays diferente, differently
Porque ora para cumplir un plan, Because the disciple prays to complete a plan, no para cumplir un deseo. not to complete a desire. Déjame repetirlo. Let Esto es me repeat importante. this because it's very important. El discípulo The disciple ora distinto prays differently porque ora para cumplir un plan. because he prays to complete a plan. Y ese plan es el plan de Dios, And that plan is God's plan, no para cumplir un deseo. not to complete a desire. Un deseo que es muchas veces de nuestro corazón A desire that is most of the time from our own heart, y que no se alinea al plan de and Dios. it doesn't always align with God's plan. El discípulo ora distinto. The disciple prays differently. Si nos vamos al capítulo anterior, If we go to the chapter before this one, por eso en el verso 8, dice en Mateo 6:8, no sean como ellos. in Matthew verse 6-8, it Y, says, y "Don't se be refería a like los they are." gentiles. And it refers to the Gentiles. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Because your Father knows what you need before you ask. ¿Cuántos saben eso? How Él many todo of lo us know sabe. that? He knows everything. Él sabe lo que necesitas. He knows what you need. Si no te lo ha dado es porque no lo necesitas. If He hasn't given it to you, it's because you don't need it. Si no te lo ha dado es porque no lo necesitas. I repeat it. If He hasn't given it to you, it's because you don't need it. Y di conmigo, voy a saber esperar Now say it with me. I'm going to know how to wait porque no lo necesitaba. because I don't need it. Y voy a ir cerrando con esto. And I'm closing with this. En el verso 11 In verse 11, dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? it says, "If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, ¿Sabes how cuál much es el more problema? will your Father in heaven give good gifts to those who ask?" You know what's the problem? El problema es que a veces tendemos en nuestra mente ver a Dios como a nuestro Padre terrenal. The problem is that most of the time we try to see God as our earthly Father. A veces no es que lo pensemos, Sometimes it's not that we think it, pero inconscientemente pensamos que nuestro Padre que está en los cielos es igual que nuestro Padre que está en la tierra. but we just unconsciously think that our Father which is in heaven is like our earthly Father. Tal vez algunos de nosotros algunos vivieron tal vez abandono de su padre, Maybe some of us lived through our parents' abandonment of us. tal vez algunos vivieron violencia con su padre, Maybe for some of us, our father was violent towards us. tal vez algunos su padre les dio palabras que los hacía menos, Maybe your father spoke words that made you feel like you were less important. tal vez tu padre en algún momento te dijo cosas que lastimaron profundamente tu corazón. Maybe at some point your father told you something that hurt your heart deeply. Y tal vez algunos incluso sufrieron abuso de parte de sus And padres. maybe some of us even suffered abuse from our parents. Pero hay una diferencia enorme entre nuestro Padre que está en los cielos y nosotros. But there's a major difference between our heavenly Father and our earthly Father. Y aún nosotros que tenemos el privilegio de ser papás, Even those who have the privilege to be parents, lo intentamos. we try. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder ser buenos padres. We make our best effort to be good parents. Nos esforzamos para pasar tiempo con ellos. We make an effort to pass time with them. Nos esforzamos por decidir qué es lo mejor para nuestros hijos. We make an effort to choose what's best for our children. Nos esforzamos para poder pensar y saber qué es lo que ellos más les conviene. We try to think what is most convenient for our children. Algunos leemos libros para encontrar sabiduría. Some of us read books to find wisdom. Algunos oramos a Dios Padre para que nos dé sabiduría. Some pray to the Lord to give them wisdom. Pero aún así nos quedamos cortos del Padre que está en el cielo.
but even then we fall short of what our Father which is in heaven. Porque dice la Biblia en Romanos 3, así está escrito: The Bible says in Romans 3, no hay un solo justo, ni siquiera uno. there's not even one just person. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. There is no one who understands or seeks God. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. They're like sheep gone astray. Lo intentamos una y otra vez, We make an effort time and time again, pero no podemos ser ese padre perfecto. but we can't be that perfect parent. Lo intentamos una y otra vez para tomar y no repetir patrones destructivos que nos marcaron. And we keep trying to not keep repeating those destructive patterns that destroyed us. Y tratamos de dar lo mejor, pero al final estamos rotos. And we try to give our best, but in the end we're broken. Y entonces es como dice el salmista. And it's how the psalmist says. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidas sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Dice: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmo 53, 1-3. Psalm 53, 1-3. Y dice también Efesios capítulo 2 versos 1 al 3. And it also says in Ephesians Chapter 2 verse 1. chapter 2, verse 1 through 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. As for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Al final nos quedaremos siempre cortos. In the end, we will always fall short. Nos vamos a esforzar a ser buenos padres, We will make an effort to be the best parents, pero hemos fallado but we will fail, y seguiremos fallando and we will keep failing. y seguiremos fallando, We will keep failing porque está esta naturaleza que no es perfecta because we have an imperfect nature, y porque al final esas cosas van a seguir saliendo a la luz. and because in the end, all our impurities will keep coming to light. Pero aquí es donde viene el contraste maravilloso, But here is where the contrast comes in, porque así no es Dios. because that's not how God is. Dios es bueno. God is good. El Salmo 100 verso 5 dice: Psalm 100 verse 5 says, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him. Verso 5. Oh. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Los salmos son un reflejo del carácter de Dios. The Psalms are a reflection of God's character. Salmo 145 versos 6 y 7 dice: Psalm 145 versos 6 y 7. verse 6 and 7. Se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras.
Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Tenemos a un Padre que tiene una bondad inmensa, iglesia. We have a good Father that has an abundant grace, church. Y en Efesios, en el capítulo 2, versos 5 y 7, And in Ephesians, chapter 2, verses Sí. 5 and 7, dice que nos dio vida con Cristo. Ese es nuestro Padre. Que aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia fuimos hechos salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Y Santiago termina en Santiago 1:17. And I end with James 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno. God is a good God, and he's a good Father. Y ese es el Padre que nos sostiene. And he's the Father that keeps us up. Y es el Padre que nos da todo lo que He's necesitamos. that Father that gives us everything that we need. Es el Padre que nos tiene un propósito y un fin en esta tierra. It's that Father that gives us a purpose and a end in this earth. Es el Padre que nos salvó It's a Father that saved us. y nos salvó con un propósito. And he saved us with a purpose. No nos salvó simplemente para que disfrutáramos del cielo, He didn't just save us to rescue, to give us eternal life, sino que Él salvó tu vida porque hay personas que necesitan escuchar de Él. but he saved your life because there are people out there who need to hear about him. Y hay gente que solamente va a escuchar de Dios a través de ti. And there's people that will only hear about God through you. Y si nosotros solo seguimos empeñados en nosotros mismos, And if we keep focused on ourselves, es que Señor, mira cómo está mi corazón destruido. but Lord, look at how my heart is. It's all destroyed. Mira cómo está mi familia destruida. Look at how broken my family is. Mira cómo me falta tanto en finanzas y me falta tanto y tanto y tanto y tanto y solo estamos enfocados en nosotros. But look at how much I'm missing in my finances, and we just keep focusing on ourselves. Pero el Señor lo que está haciendo es arrancar al yo de nosotros. But the Lord is trying to yank the I from us. Y dice, si tú pensabas que tú vives en miseria, tú estás equivocado, He says that if we thought that we were living in misery, porque tú me tienes a mí. we're wrong because we have God. Y hay gente allá afuera que no me tiene a mí And there are people out there who don't have y God. que tiene problemas como tú, And they have problems like you. tiene problemas en sus matrimonios, They have problems in their marriages. tiene problemas con sus They hijos, have problems with their children. tiene problemas en sus finanzas. They have problems with their finances. Todos esos mismos problemas que tú tienes los tiene la gente allá afuera. All of those same problems that you have, the people out there also. Pero no tiene algo muy importante, But they don't have something very important. y es que no tienen la gracia maravillosa de Dios. And it's that they don't have God's marvelous grace.
no disfrutan de esa salvación que tú y yo hoy tenemos. They don't enjoy the salvation that you and me can enjoy. No disfrutan de saber que tenemos a un Padre bueno que nos ama. They aren't able to enjoy it, to know that they have a good Father. No that loves disfrutan de saber que podemos confiar en alguien más poderoso. them. They aren't able to enjoy that we can trust in somebody who's more powerful than us. No disfrutan lo que hoy tú y yo disfrutamos, They aren't able to enjoy what you and I can enjoy today. que es vivir en la presencia del Todopoderoso. That is to live in the presence of the Almighty. Y nos la pasamos quejándonos y pidiendo y pidiendo y pidiendo lo equivocado. And we waste our time just complaining and asking for we don't even need. Y Dios dice, tú lo tienes todo, But God tells us that we already have everything porque Jesucristo basta. because Jesus is enough. Porque Él es más que todo lo que tú puedas pedir y tener. Because He is more than anything you could ever need or want. Pero nos dejamos sumergir por problemas temporales. But we let ourselves get drowned out by all the other problems we have. Peleamos en casa por cosas banales. We fight each other at home for random things, Y estamos preocupados por cosas temporales. and we're worried for things that are temporal. Mientras que Jesús está diciendo, hijos míos, allá afuera hay gente que necesita mi esperanza. Well, Jesus tells us that there are people outside that need my hope. Donde nos está diciendo, si tan solo tus oraciones fueran diferentes, yo te daría. Where He says, if only your prayers were different, I would give you. Porque cuando buscamos primero el reino, Because when we seek first the kingdom of heaven, lo demás se añade a nuestras vidas. the rest is added to our lives. Porque el Padre vio dónde está nuestro corazón. Because the Father looked at where our heart was, Y esas añadiduras no van a alejarnos más de Dios, and those things won't get us away from God. sino ahora las usamos para gloria suya. But now we use them for His glory alone. Y es ahí donde el Señor nos está diciendo y nos está llamando como iglesia. And it's here where Jesus talks to us as a church. ¿A quién iremos a compartir esta verdad? To whom will we share this truth with? ¿Con quién iremos a compartir su verdad? With whom will we share this truth? El Señor nos envió con un propósito The Lord sent us out with a purpose. y por eso nos ha levantado como su iglesia. And that's why He has lifted us up as His church. No para que desperdiciemos el tiempo, Not for us to waste our time, sino para que aprovechemos cada instante para gloria de Dios Padre. but to take advantage of every instant. Yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie, vamos a orar. I would like for us to stand up. Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por en los momentos en que hemos solo pensado en nuestros deseos. Cuando pedimos y pedimos por nosotros, Señor. Cuando estamos pidiendo y buscando y llamando para que se abran las oportunidades que queremos, las cosas que deseamos. Pero hoy tú nos confrontas con tu verdad, Señor. Lo que tú habías querido de nosotros, lo que tú habías deseado de nosotros, es que caminemos bajo tu plan, bajo tu voluntad, Señor. Tú nos diste salvación y vida eterna. Y lo hiciste dando tu vida en la cruz y resucitando entre los muertos para poder manifestar tu gloria. Y para que nosotros pudiésemos completar el propósito y el llamado que nos has dado
de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú nos estás preparando como discípulos que necesitamos caminar bajo tu voluntad, tu propósito. Que no nos enfoquemos en lo que este mundo nos ofrece, porque eso se corrompe, eso se pierde, pero lo tuyo es eterno, Señor. Y hay personas que han estado tan afanadas por lo temporal, lo que este mundo ofrece. Personas allá afuera que necesitan escuchar de lo eterno, del Padre eterno, del Padre bueno, porque al final la vida se nos puede ir en un instante. Se nos puede ir en un instante y desperdiciamos todo lo que nos diste. Pero nos has dado tanto, Señor. Nos has dado tanto para compartir la esperanza, porque al final, ¿de qué nos sirve tener, acumular? ¿De qué nos sirve si al final todo se disuelve en este mundo? Todo se pierde en este mundo, pero lo único que no perdemos es tu presencia, Señor. El estar eternamente contigo, Señor, y el que más personas puedan llegar a ti, Señor. Señor, hoy oro por cada discípulo que hoy levantó su mano para decir: yo soy un discípulo. Hoy oro para que cada uno tú lo envíes a cada lugar donde tienen que ser de impacto, donde tienen que ser de bendición a la vida de otros que están necesitando escuchar de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, de tu poder y de tu gracia. Hazlo, Señor. Hoy pedimos sabiduría y discernimiento. Hoy pedimos sabiduría y discernimiento, Señor. Hoy buscamos sabiduría y discernimiento. Hoy tocamos la puerta para que tú la abras, Señor. Para que podamos ir, Señor, y hacer tu voluntad. Para que podamos ir, Señor, y manifestar tu propósito. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos a ser sal. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición a otros, para que puedan ver la bondad tuya que hemos visto nosotros, que hemos experimentado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, oro para que en el nombre de Jesús, cada discípulo y cada persona pueda saber y sentir que tú estás dándoles todo lo que necesitan, y que si no lo tienen es porque no lo necesitan, porque te tienen a ti, Señor, al Todopoderoso, al dueño del oro y de la plata, al dueño de esta tierra y todo lo que en ella habita. Y eres nuestro Padre. Y tú eres un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Así que si hoy no lo tenemos, hoy estamos conformes porque te tenemos a ti, Señor. Hoy estamos conformes porque te tenemos a ti y tú lo eres todo para nosotros, Señor. Hoy te agradecemos por tu bondad y tu poder. Te damos toda gloria y toda alabanza. Y te pedimos que salgamos de este lugar siendo confortados por ti, el Padre bueno, el Padre perfecto. Que tal vez estamos viviendo algunas crisis y situaciones, pero hoy sabemos que tu protección está sobre nosotros y tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Como Padre bueno, tú estás interviniendo en la vida, en la familia, en el matrimonio, en cada uno de nosotros para que se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a pensar más en el reino y menos en nosotros.
Ayúdanos a poner primeramente el reino tuyo y su justicia, y que lo demás se haga conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.